Víctor Morozov jamás olvidaría el sonido que escuchó aquella noche del 7 de octubre. El aullido del viento era algo a lo que se había acostumbrado durante sus 20 años de servicio en el faro Severny. El estruendo de las olas contra las rocas era un sonido tan familiar como una canción de cuna. Pero aquello era el crujido del metal y el hormigón al ceder, cuando una tormenta de fuerza 9 hacía trizas el único puente que conectaba su isla con tierra firme. «¡Víctor Semyonovich!», gritó el vigilante más joven, Denis Krutov, irrumpiendo en la sala de control del faro. «¡El puente! ¡El puente se derrumba!». Morozov corrió hacia la ventana. A la luz del faro, vio la imagen del desastre. Olas del tamaño de un edificio de 3 pisos golpeaban los pilares del puente, mientras que un viento de 120 kilómetros por hora terminaba la destrucción. Los tramos metálicos se doblaban y se rompían como cerillas. «¡Maldita sea!», juró Morozov. 9 años había aguantado ese puente, y ahora, el último tramo se hundió en el agua espumosa con un estruendo ensordecedor. La isla Severny se había convertido en una roca aislada en medio del Mar Blanco. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Krutov, pálido de terror. «Contactar con el servicio de guardacostas», respondió Morozov, acercándose a la estación de radio. «Informamos del incidente». Encendió el transmisor y sintonizó la frecuencia de emergencia. «Arcángel Radio. Arcángel Radio. Aquí el faro Severny. Situación de emergencia. El puente ha sido destruido por la tormenta. Se requiere evacuación. Cambio». Del altavoz solo salían interferencias y chasquidos. «Arcángel Radio. Aquí el faro Severny. El puente ha sido destruido. 2 vigilantes aislados de la costa. Cambio». Silencio. Morozov probó otras frecuencias, pero el resultado fue el mismo. O la tormenta había interrumpido las comunicaciones, o la antena había resultado dañada por los vientos huracanados. «No hay comunicación», le dijo a Krutov. «Tendremos que esperar a que amaine la tormenta». Pero la tormenta no amainaba. Rugió toda la noche, todo el día siguiente y la noche siguiente. Las olas rompían por encima de la isla, inundando los pisos inferiores del faro con agua salada. «Nunca he visto una tormenta así», dijo Krutov al segundo día, mirando por la ventana. «Yo sí», respondió Morozov. «En el 73. Entonces también se dañó el puente, pero no tanto». «¿Y qué pasó?». «Una semana después vino un remolcador, nos llevó a la costa. El puente lo arreglaron en medio año». «¿Y ahora?». Morozov miró el calendario. 7 de octubre. Quedaba mes y medio para el invierno, y en invierno en el Mar Blanco empezaban las verdaderas tormentas. «Ahora es más complicado», respondió con sinceridad. «Octubre es una época inoportuna para los accidentes». Al tercer día, 9 de octubre, la tormenta empezó a amainar. Las olas se hicieron más pequeñas. El viento se redujo a 50 km/h. Morozov intentó contactar de nuevo con la costa. «Arcángel Radio. Aquí el faro Severny. ¿Cómo me reciben?». Cambio. Nada. «Quizás la antena esté dañada», supuso Krutov. «Vamos a comprobarlo», decidió Morozov. Se pusieron sus trajes de agua y salieron. El viento aún era fuerte, pero se podía caminar por la isla agarrándose a las barandillas. La antena de la estación de radio estaba en el punto más alto de la isla, a 100 metros del faro. Cuando llegaron hasta ella, Morozov se quedó boquiabierto. «¿La ha arrancado?», dijo, mirando los restos destrozados del mástil metálico. El viento huracanado había arrasado la antena, dejando solo fragmentos de cable y soportes doblados. «¿Se puede arreglar?», preguntó Krutov. «Se puede intentar», respondió Morozov. «Pero no tenemos repuestos.
Tendremos que apañarnos con lo que haya. Regresaron al faro e hicieron inventario. Durante sus 20 años de trabajo, Morozov había acumulado mucha experiencia en la reparación de equipos. En el faro siempre se rompía algo por narices: generadores, lámparas, mecanismos de rotación. «Hay cable de cobre», dijo, rebuscando en el contenido del taller. «También hay aislamiento. Se puede hacer una antena rudimentaria». «¿Y el mástil?» «Usaremos tubos metálicos del antiguo sistema de calefacción». El trabajo les llevó 2 días. Para el 11 de octubre habían construido una antena casera y la habían conectado a la estación de radio. «Probemos», dijo Morozov, encendiendo el transmisor. «Arcángel Radio. Aquí el faro Severny. ¿Cómo me reciben?» «Cambio». Del altavoz salió una voz débil. «Faro Severny, le escucho mal. ¿Qué ha pasado?» «Cambio». «El puente ha sido destruido por la tormenta», gritó Morozov al micrófono. «2 vigilantes aislados de la costa. Se requiere evacuación». «Entendido. El puente destruido. ¿Cuántos? ¿Personas?» 2. Morozov y Krutov. Comida para 1 mes. Necesitamos ayuda». «Entendido. Organizaremos una operación de rescate. Esperen». La comunicación se interrumpió. No hubo más respuesta por mucho que lo intentaron. «Al menos saben que estamos vivos», dijo Krutov. «Sí», convino Morozov. «Ahora tenemos que esperar la ayuda». Pero la ayuda no se apresuraba. Pasaron 4 días, 1 semana, 2 semanas. Nadie. Solo viento, olas y gritos de gaviotas. El 21 de octubre, 2 semanas después del desastre, Morozov comprendió que no recibirían ayuda en breve. «Empieza la temporada de tormentas», le explicó a Krutov durante una cena escasa. «Los barcos no se arriesgan a acercarse a la isla hasta la primavera». «¿Y los helicópteros?», preguntó Krutov. «Un helicóptero solo puede aterrizar en la isla cuando hace buen tiempo, y buen tiempo en invierno hay 1 vez al mes, como mucho». «¿Significa que estamos atrapados aquí hasta la primavera?» «Parece que sí». Krutov palideció. Llevaba solo 2 años trabajando como vigilante y no tenía experiencia en aislamiento prolongado. «¿Cuántos víveres tenemos?», preguntó. Morozov calculó las provisiones: conservas, cereales, pasta, galletas de marinero. «Para un consumo normal, 1 mes para 2 personas. Si ahorramos 1,5 meses», dijo, «hasta mediados de diciembre». «¿Y después?» «Después buscaremos fuentes de alimento adicionales». «¿Cuáles?» «Aquí no crece nada». Morozov se acercó a la ventana y miró el mar que hervía alrededor de la isla. «Pescado», dijo. «El mar está lleno de pescado. Pero, ¿cómo lo vamos a pescar? No tenemos bote, ni redes. Pescaremos desde la orilla, con cañas, aparejos caseros. ¿Y si no funciona?». Morozov no respondió. Ni él mismo sabía qué pasaría si la pesca no daba resultados. El 22 de octubre comenzaron a prepararse para el largo invierno. Lo primero era establecer un consumo frugal de los alimentos. «Comemos 2 veces al día», decidió Morozov. «Por la mañana y por la noche. Durante el día solo té. Y si tenemos mucha hambre, aguantar. El hambre no mata. Una persona puede vivir sin comer 1 mes». Elaboraron una dieta estricta. Por la mañana, gachas de avena con agua y un trozo de carne en conserva. Por la noche, sopa de concentrados con galletas de marinero. Un total de 1.200 calorías al día. Poco, pero suficiente para sobrevivir. «¿Y el agua?», preguntó Krutov. «Con el agua es más fácil», respondió Morozov. «Recogemos la de lluvia, derretimos la nieve. Además, tenemos una reserva en la cisterna». En efecto, en la isla había una gran cisterna para recoger agua de lluvia. Estaba casi llena, suficiente para medio año. El 23 de octubre,
Morozov le mostró a Krutov cómo mantener el faro funcionando con recursos limitados. Lo principal es no dejar que se apague la luz, explicaba, mientras revisaba el mecanismo de rotación de la lente. Los barcos siguen esta ruta incluso en invierno. Si el faro no funciona, un barco podría estrellarse contra las rocas. ¿Y si se nos acaba el combustible para el generador?, preguntó Krutov. Entonces quemaremos lámparas de aceite, como en los viejos tiempos. En el Museo del Faro se guardaban antiguas lámparas de aceite, una reserva en caso de avería del generador, además de varios barriles de aceite de ballena que quedaban de la época soviética. El aceite de ballena nos dará para 6 meses de funcionamiento de las lámparas, calculó Morozov, si ahorramos. El 24 de octubre comenzaron a explorar la isla en busca de recursos adicionales. La isla del norte era pequeña, 1 kilómetro de largo y medio de ancho. Casi toda la superficie consistía en rocas desnudas y pedregales, pero en la parte sur de la isla encontraron matorrales de algas marinas, o shainiki. Las algas marinas son comestibles, dijo Morozov, arrancando largas algas verdes. Aunque el sabor es asqueroso. Y los líquenes también se pueden comer después de procesarlos. Los pueblos del norte se alimentan de ellos en tiempos de hambruna. Recogieron un saco lleno de algas y líquenes. Era comida adicional, aunque baja en calorías y poco sabrosa. El 25 de octubre, Morozov intentó contactar con el servicio costero a través de una antena casera. Arcángel Radio. Aquí Faro del Norte. ¿Me reciben? Cambio. Silencio. Arcángel Radio. Aquí Faro del Norte. Se requiere evacuación. 2 fareros. ¿Cambio? Nadie. La comunicación ha desaparecido por completo, dijo Krutov. No ha desaparecido, replicó Morozov. Simplemente las condiciones atmosféricas son malas. En invierno, la comunicación en el Ártico funciona peor. ¿Y si se han olvidado de nosotros?, preguntó Krutov. ¿Y si han pensado que hemos muerto? No se han olvidado, respondió Morozov con seguridad. Cada faro está registrado. En cuanto el tiempo lo permita, vendrán a buscarnos. Pero él mismo empezaba a dudar. Ya habían pasado 2 semanas y media desde el accidente. Normalmente, las operaciones de rescate se organizan más rápido. El 26 de octubre cayó la primera nevada. Grandes copos húmedos cubrieron la isla con un manto blanco. El invierno ha comenzado, dijo Krutov, mirando por la ventana. Aún es pronto, respondió Morozov. El verdadero invierno llegará en noviembre. Pero la nieve no se derritió. Por la noche, el espesor de la capa alcanzó los 10 centímetros. Bien, dijo Morozov. La nieve es agua adicional. La derretiremos. El 27 de octubre intentaron pescar por primera vez. Morozov hizo una caña de pescar con una antena telescópica, hilo y anzuelos encontrados en el taller. ¿Dónde vamos a pescar?, preguntó Krutov. En el lado este, respondió Morozov. Allí el agua es más profunda. El lado este de la isla eran acantilados verticales de 30 metros de altura. Abajo, entre las rocas, chapoteaban aguas oscuras. Peligroso, observó Krutov. Peligroso, convino Morozov. Pero no hay otra opción. Bajaron al borde del precipicio y echaron la caña al agua. Como cebo utilizaron trozos de carne en conserva. Los peces no picaban bien. En 3 horas solo pescaron un pequeño bacalao de unos 400 gramos. Poco, dijo Krutov. Mejor que nada, respondió Morozov. Mañana probaremos en otro lugar. La sopa de pescado fresco les pareció un manjar después de una semana a base de conservas. El 28 de octubre, durante la pesca, Krutov casi se cae del acantilado. Una piedra bajo su pie resbaló por las salpicaduras del mar y perdió el equilibrio. ¡Cuidado!, gritó Morozov, agarrándolo de la mano. «Gracias», exclamó Krutov. «Un poco más, y adiós».
Hay que asegurar, decidió Morozov. Atarse con una cuerda. En el taller encontraron rollos de cuerda de alpinismo. Los utilizaban para reparar el faro en altura. Ahora la cuerda les vendría bien para pescar. 29 de octubre. La tercera semana de aislamiento trajo la primera buena noticia. Habían pescado un halibut de buen tamaño, de 2 kilos. Una captura excelente. Se alegró Morozov. Tenemos para 3 días, calculó Krutov. Salaron el pescado con sal marina y lo colgaron para que se secara en el taller. En el aire frío se conservaba bastante bien. El 30 de octubre cayó aguanieve. Un viento frío del norte calaba hasta los huesos. Era imposible pescar con ese tiempo. Nos quedamos en casa, decidió Morozov. Ahorraremos fuerzas. Pasaron el día dentro del faro, leyendo libros viejos y jugando a las cartas. En la biblioteca del faro encontraron cosas interesantes. Diarios de los antiguos fareros, manuales técnicos, literatura. Mirad, dijo Krutov, hojeando uno de los diarios. Aquí habla del capitán Burevestnik. ¿Semión Burevestnik? Se asombró Morozov. Él trabajó aquí en los 60. Sí, aquí hay anotaciones del año 62. Él también pasó el invierno en la isla. Morozov tomó el diario y leyó varias páginas. 15 de enero de 1962. Ya hace una semana que arrecia la tormenta. La comunicación con tierra firme está cortada. Las provisiones se agotan. Pesco en los acantilados occidentales, allí es más seguro. En un día he pescado 3 bacalaos y un rubio. Esto será suficiente para 2 días, si comemos una vez al día. Describe lo mismo que estamos viviendo nosotros, dijo Morozov. ¿Y cómo acabó?, preguntó Krutov. Morozov hojeó el diario hasta el final. 12 de marzo. Ha llegado el rompehielos Yermak. Estoy a salvo. 3 meses de soledad en la isla son una prueba dura. Pero he sobrevivido. El hombre puede sobrevivir en cualquier lugar si no pierde la fe en el rescate. Sobrevivió, dijo Morozov. 3 meses en soledad. Y nosotros somos 2, añadió Krutov. Debería ser más fácil. O más difícil, replicó Morozov. Depende de cómo nos llevemos. 31 de octubre, Halloween. Se reunieron leyendo el diario de Burevestnik. El viejo farero describía con detalle los métodos de supervivencia en la isla. Es mejor pescar en el noroeste, donde la corriente arrastra bancos de arenques. Recoger algas marinas durante la marea baja, así están más frescas. Filtrar el agua de lluvia a través de arena y carbón, así sabe mejor. Consejos útiles, dijo Morozov. Y aquí hay algo más interesante. Krutov leía otra anotación. El principal peligro de pasar el invierno no es el frío ni el hambre, sino la soledad. Uno empieza a hablar solo, a ver cosas que no existen, a oír voces. Hay que obligarse a hacer algo útil cada día. Sabías palabras, convino Morozov. 1 de noviembre, un mes desde la catástrofe, hicieron balance de su supervivencia. Quedaba comida para 2 semanas si racionaban al máximo. Habían pescado unos 3 kilos de pescado, suficiente para una semana más. Algas marinas, o shainiki, para unos días. En total, 1 mes de provisiones, calculó Morozov. Y el invierno no ha hecho más que empezar, añadió Krutov. Pescaremos más pescado, decidió Morozov, y buscaremos otras fuentes de alimento. Ese día descubrieron una colonia de aves marinas en el cabo norte de la isla. Gaviotas, cormoranes, araos, cientos de aves anidaban en las grietas de las rocas. Aves, eso es carne, dijo Morozov. Y huevos. ¿Cómo las atrapamos?, preguntó Krutov. Con trampas, lazos. Los marineros tienen diferentes métodos. En el diario de Burevestnik se describían métodos para atrapar aves marinas. Es mejor cazar gaviotas por la noche, cuando duermen.
Te acercas sigilosamente con una linterna y las agarras con las manos. Lo principal es no asustar a toda la bandada de golpe. El 2 de noviembre intentaron la caza nocturna de gaviotas. Armados con linternas, se acercaron sigilosamente a la colonia de aves. El primer intento fue un fracaso. Las gaviotas oyeron sus pasos y echaron a volar con graznidos. Pero al segundo intento lograron capturar 2 gaviotas grandes. «La carne es dura», dijo Krutov, probando la gaviota asada. «Pero nutritiva», respondió Morozov. «Y tiene proteínas». El 3 de noviembre trajo una mala noticia. Krutov empezó a toser. «Me he resfriado», dijo. «Ayer me mojé los pies durante la pesca». «Tienes que cuidarte», se preocupó Morozov. «En nuestras condiciones, un resfriado puede ser peligroso». En el botiquín del Faro había medicamentos básicos: aspirina, antibióticos, vitaminas. Krutov tomó un antibiótico y se metió en la cama. «Descansa», dijo Morozov. «Yo iré a pescar solo». Pero era peligroso pescar solo. Sin seguro, uno podía caerse fácilmente de las rocas. El 4 de noviembre, Morozov pescó solo y casi muere. Una ola lo arrastró de una roca costera y apenas logró salir a la orilla. «No vuelvo a ir solo», decidió, regresando al faro empapado y helado. «¿Cómo estás?», preguntó Krutov desde la cama. «Mal. Casi me ahogo. Es demasiado arriesgado pescar sin un compañero». «¿Y qué hacemos? Todavía no me he recuperado». «Esperar a que te recuperes. Y mientras tanto, ahorraremos aún más comida». El 5 de noviembre pasaron a una dieta de inanición. Una comida al día por la noche. Durante el día, solo agua y té de algas marinas. «Tengo hambre», se quejaba Krutov. «Pero estamos vivos», respondía Morozov. El 6 de noviembre, Krutov se recuperó y pudieron volver a pescar juntos. La pesca fue bastante buena: 2 bacalaos y un rubio. «La cosa va mejor», dijo Morozov. «Si seguimos así, aguantaremos hasta la primavera», convino Krutov. Pero no sabían lo que les esperaba. El invierno en el Mar Blanco apenas comenzaba, y las pruebas más duras aún estaban por llegar. 7 de noviembre, un mes y un día de aislamiento. Afuera había comenzado una ventisca. El viento aullaba con tal fuerza que el edificio del faro se balanceaba. «A aguantar en casa», dijo Morozov, mirando la tormenta desatada. «¿Y si la ventisca se prolonga?», preguntó Krutov. «Entonces comeremos de las provisiones», respondió Morozov. «Y rezaremos para que termine pronto». Pero la ventisca no cesaba. Arreció durante 3 días seguidos, cubriendo la isla de nieve hasta la cintura. La primera semana de noviembre terminó de forma inquietante. Los alimentos se acababan más rápido de lo previsto. El clima dificultaba la pesca. Y aún quedaban largos meses de invierno por delante. «¿Sobreviviremos?», preguntó Krutov en uno de los momentos más difíciles. «Sobreviviremos», respondió Morozov con firmeza, «si permanecemos juntos». No sabía que, en pocas semanas, esas palabras se verían sometidas a una dura prueba. El 8 de noviembre, la ventisca finalmente amainó, dejando la isla bajo una capa de nieve de 3 metros. Morozov y Krutov salieron del faro como topos de su madriguera. «Dios mío», susurró Krutov, mirando los acantilados nevados. «Parece que hemos llegado a otro mundo». La isla realmente había cambiado hasta ser irreconocible. Los senderos habituales habían desaparecido bajo la nieve, los acantilados se habían convertido en colinas blancas y el mar en la orilla comenzaba a cubrirse de hielo. «Lo peor de todo es que no se puede llegar a los lugares de pesca», dijo Morozov, abriéndose paso con la nieve hasta la cintura hacia los acantilados del este. Los descensos habituales al agua estaban bloqueados por acumulaciones de nieve. Donde antes había salientes cómodos para pescar, ahora se abrían abismos blancos.
Tendremos que trazar nuevos senderos, decidió Morozov, y hacer escalones en la nieve. El trabajo les llevó todo el día. Al anochecer, solo habían podido llegar a un lugar de pesca, y con gran dificultad. Hoy hemos pescado un pequeño bacalao, calculó Krutov. 200 gramos, no más. Poco, asintió Morozov. Mañana intentaremos hacer agujeros en el hielo. El 9 de noviembre intentaron pescar a través del hielo. Morozov encontró un viejo barreno para hielo en el taller e hizo varios agujeros en el hielo costero. «Hay peces», dijo, introduciendo una caña de pescar improvisada en el agujero. «Pero no pican mucho». En 4 horas de pesca en hielo, solo habían pescado 2 pequeños pececillos. 10 veces menos que antes, lamentó Krutov. A este ritmo, moriremos de hambre antes que de frío. No moriremos, replicó Morozov. Encontraremos otras formas de conseguir. Por la noche, releyó el diario del capitán Burevestnik, buscando consejos para sobrevivir al invierno. El 22 de enero el hielo cubrió toda la costa. La pesca desde la orilla se hizo imposible. Pasé a cazar aves marinas. Las gaviotas hibernan en cuevas del Cabo Norte. Las atrapo con cepos de alambre. En un día puedo atrapar 3 o 4 aves. Esto es suficiente para 2 días de comida. Aves, le dijo Morozov a Krutov. Necesitamos cazar más aves. ¿Cómo? Si todas han volado al comenzar el invierno. No todas. Burevestnik escribe que las gaviotas hibernan en cuevas. Mañana exploraremos el Cabo Norte. El 10 de noviembre partieron hacia el Cabo Norte de la isla. El camino por los acantilados nevados fue difícil y peligroso, pero llegaron a su destino. En las grietas de los acantilados realmente encontraron cuevas donde hibernaban aves marinas. Cientos de gaviotas, cormoranes y araos se habían reunido en densos grupos, calentándose con el calor de los demás. Intentaremos atrapar algunos, susurró Morozov. Fabricó cepos con alambre fino que encontró en el taller. El principio era sencillo. El ave mete la cabeza en el lazo tras el cebo y éste se aprieta. El primer intento fue fallido. Las gaviotas resultaron ser demasiado cautelosas, pero al anochecer lograron atrapar 3 grandes cormoranes. 1,5 kilos de carne, se alegró Krutov. Suficiente para 5 días. Si ahorramos, añadió Morozov. El 11 de noviembre trajo un nuevo problema. A Morozov le dolía la espalda por trepar constantemente por los acantilados y cargar pesos pesados. Ciática, se diagnosticó a sí mismo. Por la humedad y el frío. ¿Quizás deba guardar cama unos días?, propuso Krutov. No podemos permitirnos eso, respondió Morozov, haciendo una mueca de dolor. Cada día sin cazar es un día de hambre. Tomó un analgésico del botiquín y siguió trabajando, pero ya se movía más lento y con dificultad. El 12 de noviembre descubrieron que las reservas de agua dulce en la cisterna se estaban agotando. ¿Cómo es posible?, se asombró Krutov. Parecía que había mucha agua. Fuga, determinó Morozov tras inspeccionar la cisterna. Las heladas dañaron las tuberías. En efecto, en varios lugares la tubería se había agrietado por el agua congelada y la preciosa humedad se filtraba al suelo. ¿Se puede arreglar?, preguntó Krutov. Podemos intentarlo, respondió Morozov. Pero no hay repuestos. Tendremos que improvisar. La reparación les llevó 2 días. Morozov selló las grietas de las tuberías con una mezcla de arcilla y trapos de estopa que encontró en el taller. No quedó muy fiable, pero las fugas cesaron. ¿Y qué haremos cuando la cisterna se vacíe?, preguntó Krutov. ¿Derretir nieve?, respondió Morozov. Y recoger agua de lluvia. El 14 de noviembre comenzó con un inquietante descubrimiento. Morozov se despertó por un extraño sonido en el mecanismo del faro. ¿Qué es eso?, preguntó Krutov, que también había oído el chirrido. El rodamiento está atascado, sentenció Morozov al subir al cuarto de la linterna. La grasa se había congelado.
La lente del faro giraba a trompicones. A veces se detenía durante unos segundos. Era muy peligroso. Los barcos podían determinar mal su posición. «Hay que arreglarlo», dijo Morozov. «¿Y si no lo arreglamos? Entonces los barcos se estrellarán contra nuestros acantilados. Y nos convertiremos en asesinos». La reparación del mecanismo del faro resultó ser una tarea complicada. Hubo que calentar la grasa congelada con un soplete y desmontar y limpiar los rodamientos. El trabajo les llevó todo un día. «Arreglado», dijo Morozov por la noche, cuando la lente volvió a girar con suavidad. Pero no por mucho tiempo. Con el frío, la grasa volvería a congelarse. ¿Y qué hacer? Revisar el mecanismo todos los días y tener el soplete a mano. El 15 de noviembre, tras mes y medio de aislamiento, hicieron un nuevo balance. Quedaba comida para una semana comiendo normalmente, o para 2 semanas con una ración de hambre. Agua potable para unos 10 días. Combustible para el generador, para un mes. «La cosa pinta mal», reconoció Morozov. «Y la ayuda no llega», añadió Krutov. «Eso significa que no nos esperan hasta la primavera. Hay que prepararse para un largo invierno». Aquella noche elaboraron un plan de supervivencia para el invierno. Comida, caza de aves, pesca bajo el hielo, recolección de algas marinas. Agua, derretir nieve, recolectar agua de lluvia, economizar las reservas, calor, uso eficiente del combustible, aislamiento de las habitaciones, ejercicio físico, seguridad, revisión periódica del equipo del faro, prevención de enfermedades, precaución al trabajar en los acantilados. «Si seguimos el plan a rajatabla», dijo Morozov, «llegaremos a la primavera». «¿Y si no lo seguimos?», preguntó Krutov. «Entonces no llegaremos». El 16 de noviembre trajo la primera prueba seria para su plan. Mientras cazaba aves, Krutov cayó en una grieta entre las rocas. «¡Ayuda!», gritaba desde abajo. La pierna se le había atascado. Morozov se asomó a la grieta. Krutov estaba colgado boca abajo en una estrecha hendidura entre las piedras. La pierna izquierda estaba tan apretada que no podía moverse. «Ahora te sacamos», dijo Morozov mientras ataba una cuerda a la roca. La operación de rescate duró 2 horas. Tuvo que bajar a la grieta, mover piedras y liberar la pierna atrapada. Cuando por fin sacaron a Krutov a la superficie, estaba cubierto de sangre y apenas podía respirar. «¿Qué tal la pierna?», preguntó Morozov. «Duele», gimió Krutov. «Parece que está rota». El examen reveló que los huesos estaban intactos, pero los ligamentos distendidos. Krutov no podía apoyar la pierna. «Unos días de reposo en cama», ordenó Morozov. «Y yo mientras trabajaré solo». «Pero eso es peligroso». «Más peligroso es quedarse sin comida». El 17 de noviembre, Morozov cazó y pescó solo. Sin compañero, el trabajo se volvió mucho más difícil y peligroso. 2 veces estuvo a punto de caerse de los acantilados, una vez se hundió hasta la cintura en la nieve. Pero la pesca fue buena, 2 gaviotas y un pequeño bacalao. «Suficiente para 3 días», calculó. «¿Y si no me recupero pronto?», preguntó Krutov. «Te recuperarás», respondió Morozov con seguridad. «Tienes que recuperarte». El 18 de noviembre tuvo lugar una importante conversación sobre el futuro. «Víctor Semyonovich», dijo Krutov, tendido en la litera. «¿Y si la ayuda no llega hasta la primavera?». «Llegará», respondió Morozov. «Tarde o temprano llegará». «¿Y si no llega? ¿Qué pasa si se han olvidado de nosotros?». Morozov guardó silencio durante un largo rato. Esa pregunta le atormentaba desde hacía semanas. «Entonces, en primavera, intentaremos llegar a la costa por nuestra cuenta», dijo finalmente. «¿Cómo? No tenemos bote. Construiremos una balsa. O esperaremos a que el hielo esté lo suficientemente grueso como para caminar sobre él».
¿40 kilómetros sobre hielo marino? Krutov se horrorizó. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Sentarnos aquí a morir? El 19 de noviembre Krutov pudo ponerse de pie. La pierna todavía le dolía, pero podía caminar. «Vamos a cazar», propuso Morozov. «Vamos», aceptó Krutov. «Es mejor morir en acción que estar ocioso». La cacería fue un éxito. Atraparon 4 gaviotas y un cormorán. «No está mal», dijo Morozov. «Carne para una semana». «Si economizamos», añadió Krutov. El 20 de noviembre trajo un hallazgo inesperado. Al explorar la parte sur de la isla, se toparon con una vieja cabaña. «Mira», dijo Krutov, removiendo la nieve de la puerta de madera. «Aquí vivió alguien». La cabaña estaba semiderruida, pero en su interior se conservaban algunas cosas: viejas herramientas, latas de conservas, aparejos de pesca. «Este es el refugio del ermitaño», determinó Morozov, examinando los hallazgos. «Alguien vivió aquí solo». En la pared colgaba un calendario de 1978. La última marca es del 15 de marzo. «Me pregunto qué le pasó», reflexionó Krutov. «Probablemente murió», respondió Morozov sombríamente. «O se lo llevaron». Entre las cosas del ermitaño se encontraron objetos útiles: anzuelos de pesca, sedal, un hacha y algo de ropa de abrigo. «No son malos trofeos», dijo Morozov. «¿Nos serán útiles?» El 21 de noviembre probaron un nuevo método de pesca encontrado en los escritos del ermitaño. Colocaba redes bajo el hielo, atándolas a estacas. «Una idea interesante», dijo Morozov. «Probemos». Con el sedal encontrado, tejieron una red primitiva y la instalaron bajo el hielo en una pequeña bahía. Al cabo de un día, la red trajo una buena captura: 6 pequeños peces. «Mejor que con una caña», se alegró Krutov. «Sí», asintió Morozov. «Las redes trabajan mientras nosotros nos dedicamos a otras cosas». El 22 de noviembre comenzó con un problema con el generador. El motor empezó a fallar. «El combustible es malo», diagnosticó Morozov. «Con el frío, el gasóleo se espesa. ¿Qué hacemos? Volver a las lámparas de aceite. De todas formas, queda poco combustible». Instalaron en la sala de la linterna las antiguas lámparas de aceite y las llenaron de grasa de ballena. La luz era tenue, pero suficiente para que el faro funcionara. «Como en el siglo XIX», comentó Krutov. «Pero fiable», respondió Morozov. «Las lámparas de aceite no se estropean». 23 de noviembre. El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos lo celebraron con una cena frugal a base de gaviota asada y col marina. «¿Por qué podemos estar agradecidos?», preguntó Krutov. «Por estar vivos», respondió Morozov. «Por no habernos vuelto locos, porque, de momento, nos apañamos, y también porque el 24 de noviembre trajo el primer conflicto serio entre nosotros». Krutov descubrió que Morozov había comido a escondidas una porción extra de carne. «Víctor Semyonovich», dijo, señalando la lata de carne en conserva vacía. «Esta lata estaba llena anoche». Morozov se puso colorado, pero intentó justificarse. «Yo trabajo más que tú», dijo. «Pesco solo, cazo solo, gasto más calorías». «Acordamos dividir la comida a partes iguales», se indignó Krutov. «Y estás robando a tu compañero». «No robo, sino que cojo lo que me corresponde», estalló Morozov. «Sin mí, ya te habrías muerto de hambre hace tiempo». La discusión se encendió de lo lindo. Por primera vez en mes y medio de aislamiento, apareció una grieta de desconfianza entre ellos. «Bien», dijo Krutov fríamente. «Si es así, cada uno por su lado. Esconderé mis provisiones». «Me parece perfecto», respondió Morozov.
y yo esconderé las mías. A partir de ese día, empezaron a ocultarse comida el uno al otro. Morozov escondía su parte del botín en el taller, Krutov, las suyas, bien en su habitación. La confianza que les ayudaba a sobrevivir se desvaneció. El 25 de noviembre, el ambiente en el faro se volvió tenso. Trabajaban en silencio, solo hablaban de lo necesario, vigilándose mutuamente con recelo. ¿Te has comido mi pescado?, acusó Krutov al descubrir que faltaba bacalao de su escondite. ¿Qué pescado?, fingió no entender Morozov. Yo me he comido el mío. Mientes, no tenías pescado. Sí tenía. Lo pesqué por la mañana mientras tú dormías. Las sospechas y las acusaciones envenenaban su existencia. Cada uno temía que su compañero le robara la comida. El 26 de noviembre, Morozov descubrió que Krutov comía a escondidas por las noches. ¿Creías que no me iba a dar cuenta?, preguntó por la mañana. ¿De qué hablas?, preguntó Krutov con cara de inocente. Anoche estabas mascando algo. Oía ruidos. Soñé que estaba comiendo, mintió Krutov. Mascaba en sueños. La desconfianza se intensificó. Ahora no solo escondían la comida, sino que se sospechaban mutuamente de todos los pecados. El 27 de noviembre, el conflicto alcanzó un punto crítico. Krutov descubrió que su red bajo el hielo estaba cortada. «¡Has sido tú!», acusó a Morozov. «Tú has cortado mi red». «¿Por qué iba a cortar tu red?», se indignó Morozov. «Para que no pesque. Para que todo el botín sea para ti». «¡Qué tontería! No necesito tu pescado». «Entonces, ¿quién la ha cortado?». «¿Qué sé yo? A lo mejor el hielo se ha movido. A lo mejor la corriente se la ha llevado». Pero Krutov no le creyó. Estaba seguro de que Morozov saboteaba sus intentos de conseguir comida. A partir de ese día, empezaron a trabajar por separado. Cada uno pescaba en su propio lugar, cazaba aves por su cuenta, escondía el botín de su compañero. El 28 de noviembre, Morozov se dio cuenta de a dónde les llevaba su discordia. «Denis», dijo, «estamos cometiendo un error. Por separado somos más débiles». «Y juntos somos ladrones y embusteros», respondió Krutov fríamente. «Yo no soy un ladrón». «Entonces, ¿por qué comes mi comida a escondidas?». «Yo no como tu comida». «Mentiroso. La reconciliación no funcionó». La desconfianza había llegado demasiado lejos. El 29 de noviembre ocurrió un suceso que podía reconciliarles o enemistarles definitivamente. Durante una cacería en solitario en el Cabo Norte, Krutov cayó al agua helada. La corriente lo arrastró hacia unas rocas afiladas. «¡Ayuda!», gritó. «Me ahogo». Morozov oyó el grito y corrió a ayudarle. Sin pensar en la pelea, sin recordar las ofensas, se lanzó a salvar a su compañero. La operación de rescate fue peligrosa. Morozov tuvo que escalar por las rocas heladas, arriesgándose a caer al agua. Pero sacó a Krutov a la orilla. «Gracias», susurró Krutov, temblando de frío. «Me has salvado la vida». «Somos compañeros», respondió Morozov. «Los compañeros no se abandonan». En ese momento, parecía que el conflicto había terminado, que volverían a ser un equipo. Pero una hora después, cuando Krutov se hubo calentado y recuperado, la desconfianza regresó. «¿Y si lo has preparado todo a propósito?», dijo de repente. «¿Y si querías que me ahogara?». «¿Qué?», se quedó atónito Morozov. «¡Te he salvado!». «Sí, pero antes podrías haberlo preparado todo, debilitar el hielo para que me cayera». «¿Estás loco?». «Puede ser. O puede que quieras quedarte aquí solo, para no tener que compartir la comida». Morozov lo entendió. El aislamiento y el hambre están haciendo mella. Krutov está empezando a perder la cabeza. El 30 de noviembre, el último día del mes, Morozov tomó una decisión difícil. «Bien», le dijo a Krutov.
Como no te fías de mí, viviremos por separado. ¿Cómo que por separado? Tú te quedas en el faro y yo me voy a la cabaña del ermitaño. Cada uno por su lado. ¿Y quién se encargará del faro? Por turnos. Un día tú, otro yo. Era una decisión descabellada. Al separarse, reducían sus posibilidades de supervivencia a la mitad. Pero no había otra opción. La desconfianza envenenaba su existencia. El 1 de diciembre, Morozov se mudó a la cabaña del ermitaño en el cabo sur de la isla. Se llevó la mitad de la comida, la mitad de las herramientas, la mitad del combustible. Nos vemos mañana, dijo al despedirse. Te toca vigilar el faro. Nos vemos, respondió Krutov con frialdad. Por primera vez en 2 meses, se quedaban solos. El aislamiento se intensificó al doble. En la cabaña hacía frío, humedad e incomodidad. Morozov encendió un fuego en el viejo hogar e intentó acomodarse lo mejor posible, pero los pensamientos sombríos lo asaltaban. ¿Y si Krutov tiene razón?, pensaba. ¿Y si realmente estoy empezando a perder la humanidad? ¿Y si el hambre me está convirtiendo en una bestia? Y en el faro, Krutov pensaba en lo suyo. ¿Y si Víctor Semyonovich no vuelve? ¿Y si decide abandonarme aquí solo? ¿Podré sobrevivir en soledad? El 2 de diciembre solo se encontraron para el relevo de la guardia en el faro. La conversación fue breve y fría. ¿Qué tal?, preguntó Morozov. Normal, respondió Krutov. Por la noche pasó un petrolero, enviando señales con una linterna. Bien, ahora me toca a mí. Te toca a ti. No hablaron más. Cada uno regresó a su refugio. El 3 de diciembre, Morozov comprendió lo difícil que era sobrevivir solo. Cazar sin respaldo se había vuelto mortalmente peligroso. Mantener el fuego en la cabaña era casi imposible sin una guardia constante. Al anochecer estaba exhausto, hambriento y congelado. Quizás deberíamos hacer las paces, pensó. Al fin y al cabo, juntos, es más fácil. Pero el orgullo no le permitía dar el primer paso. El 4 de diciembre, el mecanismo de rotación de la lente se averió en el faro de Krutov. Sin la ayuda de Morozov, no podría repararlo. «Maldita sea», mascullaba mientras intentaba entender el complejo mecanismo. «Solo no puedo». Pero pedir ayuda a Morozov era lo que menos le apetecía. Su conflicto era demasiado reciente. Al anochecer, el faro funcionaba mal. La lente no giraba. La señal luminosa era estática. El 5 de diciembre ocurrió un suceso que les hizo olvidar su disputa. Alrededor de la medianoche, un ferry de pasajeros pasaba cerca de la isla. En la niebla y la oscuridad, el capitán no notó que la señal del faro era incorrecta. El ferry se dirigió directamente hacia los arrecifes. «¡Va contra las rocas!», gritó Krutov al ver el barco encendido. Morozov también notó el peligro desde su cabaña. Sin pensar en la pelea, agarró una linterna de señales y corrió hacia la orilla. «¡Peligro!», gritaban los dos, enviando señales. «¡Gira!». Sus gritos y señales luminosas finalmente fueron notados en el ferry. El barco giró bruscamente y pasó junto a los arrecifes. «Salvados», exhaló Morozov. «Salvados», convino Krutov. Estaban de pie uno junto al otro en la orilla nevada y observaban cómo se alejaban las luces del ferry. «¿Cuánta gente había allí?», preguntó Krutov. «Cientos», respondió Morozov. «Quizás miles. Y los hemos salvado. Los hemos salvado». En ese instante, su pelea les pareció insignificante y estúpida. Ante la responsabilidad común, las ofensas personales se desvanecieron. «Víctor Semyonovich», dijo Krutov. «Quizás deberíamos dejar de pelearnos. Somos guardianes. Nuestro deber es salvar a la gente». «Quizás sí», convino Morozov. «Por separado somos más débiles. ¿Entonces paz?».
Paz. Se estrecharon las manos. El conflicto se había resuelto. El 6 de diciembre, Morozov regresó al faro. Juntos repararon el mecanismo de rotación de la lente y restablecieron el funcionamiento normal de la señal. «Es bueno estar juntos», dijo Krutov durante la cena compartida. «Es bueno», convino Morozov. «La unión hace la fuerza». Pero la reconciliación no fue fácil. La desconfianza siguió envenenando su relación durante mucho tiempo. Cada uno vigilaba en secreto al otro, temiendo nuevos engaños. El 7 de diciembre volvieron a trabajar juntos. Cazaban, pescaban, mantenían el faro. Pero el ambiente era tenso. «Pásame la sal», pedía Krutov durante la cena. «Toma», respondía Morozov, pero en sus ojos se leía la cautela. El 8 de diciembre, durante una jornada de pesca juntos, tuvieron una conversación que lo aclaró todo. «Sabes, Denis», dijo Morozov, «ambos nos tenemos miedo». «¿En qué sentido?», preguntó Krutov. «Tenemos miedo de que el otro nos engañe, nos robe la comida, nos abandone en un momento difícil». «¿Y qué?». «Que el miedo nos destruye más que el hambre. Gastamos energía en sospechas en lugar de luchar por la supervivencia». Krutov se quedó pensativo. «¿Y cómo nos libramos del miedo?», preguntó. «Pactando la honestidad», propuso Morozov. «Honestidad total. Nada de escondites, nada de secretos». «Está bien», convino Krutov. «Vamos a intentarlo». Aquel día se mostraron mutuamente todos sus escondites. Dividieron las provisiones por igual. Acordaron consultarse todo. «Ahora somos un verdadero equipo», dijo Morozov. «Un equipo», convino Krutov. Y, en efecto, a partir de ese día, el ambiente cambió. Desaparecieron las sospechas. Regresó la confianza. Volvieron a ser un único organismo, luchando por la supervivencia. El 9 de diciembre, justo 2 meses de aislamiento, hicieron balance de la crisis. «¿Qué nos ha enseñado la pelea?», preguntó Morozov. «Que en condiciones extremas la gente pierde la humanidad fácilmente. ¿Y tú?», respondió Krutov. «El hambre y el miedo convierten a la gente en bestias». «Y también que la confianza es la base de la supervivencia», añadió Morozov. «Sin confianza, un equipo se desmorona». «Y a que hay que luchar contra los instintos más oscuros», continuó Krutov, «no permitir que venzan». El 10 de diciembre trajo buenas noticias. Sus redes bajo el hielo habían conseguido una buena captura. 8 peces de tamaño mediano. «Carne para una semana», se alegró Krutov. «Si racionamos», añadió Morozov. «Pero aún así, es bueno». Salaron parte del pescado y otra parte la cocinaron de inmediato. La primera cena abundante en mucho tiempo les levantó el ánimo. «¿Sabéis qué?», dijo Krutov. «Creo que lo lograremos». «¿Lo lograremos nosotros?». «Lo lograremos», asintió Morozov. «Definitivamente lo lograremos». Afuera aullaba el Ártico, un viento gélido, pero en el faro reinaba una atmósfera de esperanza y apoyo mutuo. El mar blanco los mantenía cautivos, en una prisión helada, pero su espíritu permanecía indomable. El 7 de diciembre atraparon otra ave y 2 peces pequeños. La muerte por inanición retrocedió unos días más, pero ambos lo entendían. No era más que una prórroga. «Necesitamos un sistema», dijo Morozov mientras destazaba la presa. «No podemos vivir al día». «¿Qué sistema?», preguntó Krutov. «Un enfoque científico para la supervivencia, estudiar las costumbres de la fauna local, encontrar patrones, predecir dónde y cuándo podemos capturar presas». El 8 de diciembre, Morozov comenzó a llevar un diario de observaciones. Anotaba la hora y el lugar de cada captura exitosa, las condiciones climáticas, el comportamiento de las aves y los peces. «Mira», le dijo a Krutov por la noche, analizando las notas. «El pescado pica mejor cuando no hay viento y el agua está tranquila,
y las aves están más activas por la mañana y por la noche. ¿Y qué se deduce de esto? Pues que debemos ajustar los horarios de caza, no gastar fuerzas en vano. El 9 de diciembre, la nueva táctica dio resultado. 3 peces y un cormorán en un día. «Funciona», se alegró Krutov. «La ciencia vence al azar», observó filosóficamente Morozov. Pero su alegría se vio ensombrecida por un nuevo descubrimiento. Al revisar el equipo del faro, Morozov encontró una grieta en la lente principal. «¿Cómo ha podido ocurrir esto?», preguntó Krutov. «Cambios de temperatura», explicó Morozov. «Durante el día la lámpara calienta el cristal, por la noche se enfría. Poco a poco se van acumulando tensiones». «¿Es peligroso?». «Mucho. Si la lente se rompe, el faro dejará de funcionar, y no tenemos una lente nueva». Pasaron medio día intentando reforzar el cristal agrietado. Envolvieron la lente con un alambre delgado, con la esperanza de evitar que la grieta se extendiera. «Una medida temporal», dijo Morozov. «Pero es mejor que nada». El 10 de diciembre trajo un visitante inesperado. Por la mañana, Krutov vio una gran foca en la orilla. «¿La cazamos?», preguntó. «Por supuesto», respondió Morozov. «Una foca es carne para un mes». Acercarse sigilosamente a la foca les llevó 2 horas. Morozov se arrastró por la nieve, tratando de no asustar a la presa. Cuando la distancia se redujo a 5 metros, se levantó y arrojó una lanza hecha a mano. «Le ha dado». La foca se retorció en el lugar y luego se quedó quieta. «¡Lo conseguí!», gritó Morozov. «Carne para todo el invierno». Destazar el cadáver les llevó todo el día. Sacaron unos 30 kilos de carne. Efectivamente, provisiones para un mes. «Salaremos la mitad y congelaremos la otra mitad», decidió Morozov. «Con este frío, la carne no se estropeará». El 11 de diciembre acondicionaron una nevera para guardar la carne, cavaron un agujero en la nieve, lo revistieron con piedras y le hicieron una tapa de tablones. «Como en la antigüedad», observó Krutov. «Antes de que se inventaran los refrigeradores, la gente conservaba la carne así». «Los métodos antiguos suelen ser los más fiables», asintió Morozov. Por la noche, estaba releyendo el diario del Petrel y se encontró con una entrada interesante. 5 de enero. El principal peligro durante la invernada no es la muerte física, sino la mental. La soledad corroe la mente como el ácido. Empiezas a hablar con los objetos, a ver cosas que no existen, a oír voces. Lo único que te salva es la disciplina, un horario diario estricto y estar constantemente ocupado con alguna tarea útil. «Sabio», le dijo Morozov a Krutov. «Necesitamos una disciplina estricta». «Ya tenemos una especie de rutina diaria», replicó Krutov. «Sí, pero no es estricta. Vamos a establecer un horario detallado por horas». El 12 de diciembre, elaboraron un horario detallado. 6 km. Levantarse, ejercicios matutinos. 7 km. Desayuno 8 km. Revisión del equipo del faro. 9 km. Caza-pesca, hasta las 3 p.m. 3 p.m. Almuerzo, 4 p.m. Tareas domésticas, 8 p.m. 7 p.m. Cena, 8 p.m. Lectura, conversaciones, 9 p.m. Preparación para dormir, 10 p.m. A dormir. «Como en el ejército», bromeó Krutov. «En el ejército, la disciplina salva vidas», respondió Morozov con seriedad. «Y aquí también nos salvará». El 13 de diciembre, el primer día con el nuevo horario, transcurrió sin problemas. Atraparon 2 peces y una gaviota, repararon una tubería rota y leyeron un capítulo de Robinson Crusoe. «No está mal», dijo Morozov antes de acostarse.
Se nota que hay estructura. ¿Sí? Asintió Krutov. El tiempo pasa más rápido cuando sabes qué hacer. El 14 de diciembre, la rutina falló. Krutov se quedó dormido y no se levantó hasta las 9 de la mañana. ¿Dónde están los ejercicios matutinos?, preguntó Morozov. ¿Dónde está el desayuno según el horario? Me quedé dormido, se excusó Krutov. No dormí bien por la noche. La disciplina debe ser férrea, insistió Morozov. De lo contrario, toda la rutina se vendrá abajo. ¿Y qué? No estamos en el ejército. Aquí es peor que en el ejército. Aquí, cualquier alteración del orden puede provocar la muerte. La pelea duró medio día. Krutov consideraba a Morozov demasiado estricto, y Morozov a Krutov indisciplinado. Vale, dijo Krutov al final. Respetaré el horario, pero no seré tan pedante, añadió Morozov. El 15 de diciembre trajo un nuevo problema. Las mechas de las lámparas de aceite del faro empezaban a agotarse. Se queman más rápido de lo que calculamos, dijo Morozov, examinando los restos. Con este frío, la mecha se vuelve quebradiza. ¿Se puede hacer una nueva?, preguntó Krutov. Lo intentaremos. Necesitamos tela de algodón. Rasgaron una camisa vieja en tiras e hicieron unas mechas caseras. La calidad era inferior a la original, pero funcionaba. Da menos luz, observó Krutov. Pero tenemos más mechas, respondió Morozov. El 16 de diciembre, durante la cacería, ocurrió un accidente. Krutov resbaló en una roca helada y cayó al agua. ¡Ayuda!, gritaba, chapoteando en el agua helada. No puedo salir. Morozov se lanzó a ayudar. Descolgó una cuerda al agua y sacó a Krutov a la orilla. «Rápido, a cubierto», ordenó. «O te congelarás». Llegaron corriendo al faro. Morozov encendió la estufa, desvistió a Krutov y lo frotó con toallas secas. «¿Cómo estás?», preguntaba, observando el estado de su compañero. «Mejor», respondió Krutov, arropándose con una manta. «Pero me castañetean los dientes. Es normal. El cuerpo se está calentando». Por la noche, Krutov se recuperó, pero cogió un resfriado. Empezó a tener fiebre y tos. «Hay que curarle», dijo Morozov. En el botiquín había antibióticos, pero quedaban muy pocos. Cada pastilla valía su peso en oro. El 17 de diciembre, Krutov yacía con una temperatura de 38,5. Morozov velaba a su lado, le daba té caliente y le administraba medicamentos. «¿Me voy a morir?», preguntó Krutov delirando. «No te vas a morir, Veral», respondió Morozov con firmeza. «Te lo prohíbo. ¿Y si me muero? Entonces me quedaré solo y enloqueceré de soledad. No quiero que enloquezca. Entonces, cúrate». Por la noche, la temperatura empezó a bajar. El antibiótico estaba funcionando. El 18 de diciembre, Krutov se levantó, pero todavía estaba débil. Morozov no le dejó ir de caza. «Descansa un día más», le dijo, «y yo trabajaré solo por ahora». Cazar solo era arriesgado, pero no había otra opción. Morozov pescó un solo pez y tardó todo el día en hacerlo. «Poco», dijo al regresar al faro. «Mañana te ayudaré», prometió Krutov. El 19 de diciembre volvieron a cazar juntos. La pesca fue mejor. 2 peces y una gaviota. «Juntos somos más eficaces», dijo Morozov. «Sí», asintió Krutov. «La unión hace la fuerza». Por la noche, discutieron la estrategia para el invierno. «La carne de foca durará unas 3 semanas más», calculó Morozov. «Después tendremos que vivir solo de la caza, y si la caza no da resultados, entonces comeremos piel, huesos, todo lo que se pueda digerir. Y después, esperaremos un milagro». El 20 de diciembre,
3 meses y medio de aislamiento, un rompehielos pasó cerca de la isla. ¡Un barco!, gritó Krutov al ver la silueta familiar del buque. Salieron corriendo con las linternas de señales y empezaron a enviar señales de socorro. El rompehielos detectó sus señales y cambió de rumbo. El barco se acercó a la isla hasta una distancia de varios cientos de metros. «¡Nos ven!», se alegró Morozov. Aparecieron personas en la cubierta del rompehielos. Algunos saludaban con la mano, otros miraban con prismáticos. «¿Por qué no se acercan más?», se impacientó Krutov. «¿Hay poca profundidad?», explicó Morozov. «El rompehielos no puede acercarse a la costa». La gente del barco gritaba algo, pero las palabras no se oían debido al viento y la distancia. Entonces, el rompehielos emitió un largo bocinazo y siguió adelante. «Se van», dijo Krutov con voz apagada. «Significa que no pueden ayudar», respondió Morozov. «Pero saben que estamos vivos. Lo transmitirán por radio. ¿Y de qué sirve si nadie puede acercarse a nosotros? Intentarán encontrar una manera. En primavera, cuando el hielo se derrita. Pero hasta la primavera faltaban 3 meses. El 21 de diciembre, día del solsticio de invierno, lo celebraron con una cena especial. Prepararon los mejores trozos de carne de foca y prepararon té cargado. «El día más corto del año», dijo Morozov. «Mañana el día empezará a alargarse». «Un segundo al día», precisó Krutov. «Pero aún así, se alarga. Significa que el invierno ya no empeorará, solo hará más frío. El frío es temporal, pero la luz es esperanza». Esa noche hablaron largo y tendido sobre su hogar, sobre su vida anterior, sobre sus planes de futuro. «Si salimos de esta, me casaré», dijo Krutov. «Estoy harto de vivir solo». «Yo, por el contrario, seguiré soltero», respondió Morozov. «Después de una prueba así, cualquier problema doméstico parecerá una nimiedad». «¿Crees que hemos cambiado?». «Por supuesto. Quien pasa por algo así no puede seguir siendo el mismo, para bien o para mal, de manera diferente. En cierto modo, nos hemos hecho más fuertes. En cierto modo, más duros». El 22 de diciembre comenzó con un descubrimiento desagradable. Parte de la carne de foca se había echado a perder en el glaciar. «¿Cómo es posible?», se extrañó Krutov. «Si hace frío». «Se saló mal», determinó Morozov, examinando los trozos podridos. «O no le echamos suficiente sal. Tuvimos que tirar unos 3 kilos de carne. La pérdida fue dolorosa». «Ahora las reservas solo durarán 2 semanas», calculó Morozov. «Tenemos que buscar nuevas fuentes de alimentos más rápido», dijo Krutov. El 23 de diciembre probaron un nuevo método para cazar focas. En lugar de acecharlas, decidieron tender emboscadas cerca de los claros en el hielo. «Las focas tienen que respirar», razonaba Morozov. «Por lo tanto, se acercan a los agujeros en el hielo». Encontraron 3 claros en el hielo, en la parte este de la isla, y organizaron guardias allí. El primer día de la emboscada no dio resultado. Las focas, o bien no se acercaban, o bien percibían el peligro. El 24 de diciembre, Navidad católica, la emboscada finalmente funcionó. Un joven foca llegó a uno de los claros en el hielo. Morozov lanzó con puntería el arpón, hecho de una armadura afilada. El impacto fue preciso. «¡Eso es!», gritó. «¡Un regalo de Navidad!». La foca era pequeña, de unos 20 kilos, pero eso significaba otras 2 semanas de relativa saciedad. «Felices fiestas», dijo Krutov en la cena. «Felices fiestas», respondió Morozov. «Y buena caza». El 25 de diciembre, descuartizaron la nueva presa y planearon los siguientes pasos. «La emboscada funciona mejor», dijo Morozov. «Gastamos menos energía y obtenemos más». «Pero requiere paciencia», añadió Krutov. «Estar sentado horas al frío». «Paciencia tenemos, tiempo también».
A finales de diciembre, habían desarrollado un sistema de supervivencia eficaz. Caza de focas al acecho, pesca a través de agujeros en el hielo, captura de aves con trampas, recolección de algas marinas y uso económico de combustible. Un régimen estricto. Nos hemos convertido en supervivientes profesionales, dijo Krutov. Nos hemos convertido, asintió Morozov. Es una lástima que se necesite una profesión así. El 31 de diciembre, Nochevieja, se preparaban para la celebración. Prepararon los mejores trozos de carne, derritieron nieve para el té e incluso encontraron una botella de alcohol escondida. ¿Por qué brindamos?, preguntó Krutov. Por la supervivencia, respondió Morozov, por haber llegado a Año Nuevo, y por no habernos vuelto locos. Eso también es importante. A medianoche, salieron y miraron las estrellas. La aurora boreal jugaba con destellos verdes en el cielo. «Qué bonito», dijo Krutov. «Sí», asintió Morozov. «La naturaleza sabe cómo consolar». El 1 de enero de 1988 lo recibieron en el faro, aislados del mundo, pero vivos, sanos y decididos a seguir luchando. «Feliz Año Nuevo», dijo Morozov. «Feliz Año Nuevo», respondió Krutov, «y que traiga la salvación». «¿La traerá?», dijo Morozov con convicción. «Sin duda la traerá». 4 meses de aislamiento habían terminado. Por delante quedaba el invierno, la época más dura del año en estas tierras. Pero estaban preparados para la prueba. El faro de la tormenta seguía brillando en la noche polar, y los dos fareros continuaban su lucha por la vida. Una lucha que los hizo más fuertes, más sabios y más unidos. El mar podía aislarlos del mundo, pero no podía doblegar su espíritu. El 9 de diciembre, exactamente 2 meses de aislamiento, hicieron balance de la crisis. «¿Qué nos enseñó la pelea?», preguntó Morozov durante el té de la tarde. «Que el hambre convierte a las personas en bestias», respondió Krutov. «Si no nos controlamos». «Y también que la confianza vale más que el pan», añadió Morozov. «Sin confianza, somos solo 2 solitarios que casualmente se encontraron en el mismo lugar. Y con confianza, somos un equipo». «Un equipo», confirmó Morozov. Esa noche, llegaron a un nuevo acuerdo de cooperación. Todas las provisiones son comunes. Todas las decisiones son conjuntas, sin secretos, sin escondites. «Si uno de nosotros se empieza a enloquecer por el hambre», dijo Morozov, «el otro debe detenerlo». «De acuerdo», asintió Krutov. «Nos hacemos responsables el uno del otro». El 10 de diciembre trajo una nueva prueba a su unidad restaurada. Durante la pesca bajo el hielo, Krutov capturó un bacalao grande, la primera captura seria en una semana. «¡Excelente pesca!», se alegró Morozov. «De medio kilo más o menos». El viejo Krutov habría escondido el pescado y se lo habría comido a escondidas. El nuevo lo dividió honestamente por la mitad. «Tu mitad», dijo, extendiéndole un trozo a Morozov. «Según el acuerdo». «Gracias», respondió Morozov, «por la confianza». El 11 de diciembre descubrieron que las reservas de grasa de ballena para las lámparas se estaban agotando. «En una semana el faro se apagará», calculó Morozov. «¿Y entonces qué?». «Entonces los barcos se estrellarán contra nuestros acantilados». Era un dilema moral: guardar la grasa para calentarse ellos mismos o sacrificar el calor para salvar vidas ajenas. «¿Qué dices?», preguntó Morozov. «Somos fareros», respondió Krutov sin dudarlo. «Nuestro deber es mantener la luz, aunque nos congelemos, incluso así». El 12 de diciembre pusieron el faro en modo económico. Las lámparas no ardían toda la noche, sino solo cuando pasaban barcos. «¿Cómo saber cuándo vienen barcos?», preguntó Krutov. «Escuchar la radio», respondió Morozov. «Los capitanes informan de su ubicación. Establecieron una guardia de 24 horas junto al receptor de radio».
Tan pronto como se escuchaban en el aire las señales de llamada de los barcos que seguían su rumbo, encendían inmediatamente el faro. El 13 de diciembre el sistema falló. Morozov se durmió durante la guardia y no escuchó el mensaje sobre el petrolero que pasaba. El barco pasó por delante de la isla en la oscuridad, a punto de chocar contra los arrecifes. Solo la casualidad salvó al barco del desastre. «Fallé», dijo Morozov, sintiéndose culpable. «Pudo haber ocurrido un naufragio». «No pudo, sino que casi ocurrió», le corrigió Krutov. «Pero no pasa nada. No somos robots. Aún así, da vergüenza. Entonces haremos guardia los dos. Por turnos, pero que siempre haya alguien despierto». El 14 de diciembre, el nuevo sistema de guardia funcionó a la perfección. No dejaron pasar ni un solo barco, encendiendo el faro justo a tiempo. «Trabajamos como un reloj», dijo Krutov con satisfacción. «Sí», asintió Morozov. «Somos un equipo, al fin y al cabo». Pero el agotamiento físico iba en aumento. Las constantes guardias, el frío y la comida escasa les minaban las fuerzas. El 15 de diciembre, Krutov se desplomó durante su turno. Morozov lo encontró tirado inconsciente junto al receptor de radio. «¡Denis!», lo zarandeó por el hombro. «¡Reacciona!». Krutov abrió los ojos, pero su mirada era vidriosa. «¿Qué me pasa?», susurró. «¿Agotamiento?», diagnosticó Morozov. «Tu cuerpo no aguanta el ritmo». «¿Estoy fallando al equipo?». «No. Tienes miedo de fallar. Son cosas distintas». Morozov ayudó a Krutov a llegar hasta la cama y lo tapó con todas las mantas que tenían. «Descansa», le dijo. «Yo haré guardia solo por ahora». «¿Y si tú también te caes?». «No me caeré. No debo caerme». El 16 de diciembre, Morozov estuvo de guardia solo durante casi un día entero. Al anochecer, apenas se mantenía en pie del cansancio. «¿Cómo estás?», preguntó Krutov, algo recuperado después de un día de descanso. «Cansado», respondió Morozov con franqueza. «Muy cansado». «Entonces hagámoslo diferente. Haremos guardias de 4 horas. Cambios más frecuentes, pero nadie se desploma de cansancio». «Buena idea», asintió Morozov. El 17 de diciembre, el nuevo horario de guardias demostró ser eficaz. Ambos se sentían mejor y trabajaban de forma más eficiente. «Con razón dicen», observó Krutov. «Duro en la instrucción, fácil en la batalla». «Pero para nosotros, la instrucción es la batalla», respondió Morozov. «La batalla por la supervivencia». El 18 de diciembre, durante una cacería, se toparon con un hallazgo extraño. En una grieta entre las rocas yacía un esqueleto con ropas descompuestas. «¿Quién es este?», preguntó Krutov. «Ni idea», respondió Morozov, examinando los restos. «Por la ropa, diría que alguien de los fareros, de hace unos 30 años». Junto al esqueleto había objetos metálicos, un cuchillo, una brújula, una cantimplora y una libreta con una cubierta impermeable. «Me pregunto qué escribía», dijo Krutov. Morozov abrió la libreta. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, pero el texto se podía leer. 15 de febrero de 1953. Tercer mes, solo en la isla. El camarada Petrov murió de neumonía hace 2 semanas. No hay comida, no se pesca nada. Siento que mis fuerzas se agotan. Si alguien encuentra estas notas, sepan que cumplimos con nuestro deber hasta el final. El faro brilló todas las noches. También estaban aislados del mundo, dijo Morozov. Y uno de ellos no sobrevivió. ¿Y el segundo? Morozov pasó las páginas hasta el final de la libreta. 1 de marzo. Petrov está enterrado en la grieta del Cabo Norte. Yo mismo apenas me tengo en pie, pero el faro aún funciona. Ayer pasó un barco de vapor. Envié una señal de agradecimiento por la luz. Así que nuestro trabajo no es en vano. 3 de marzo. Ya no puedo escribir más.
Me tiembla la mano, se me nubla la vista. Adiós. Recuérdenos. Suboficial Vasily Kramarov. Kramarov murió aquí, dijo Morozov. Y lo encontramos ahora. Pues mira, las cosas podrían ser peores, comentó Krutov filosóficamente. Al menos estamos juntos. Sí, asintió Morozov. Y vivos, por ahora. Enterraron los restos de Kramarov, levantando una pequeña pirámide de piedras como corresponde. Se llevaron la libreta con ellos, como recuerdo y como guía de supervivencia. El 19 de diciembre, leyendo las notas de Kramarov, aprendieron muchas cosas útiles sobre la supervivencia invernal en la isla. Los erizos de mar hibernan en las charcas de marea de la costa sur. Se pueden comer crudos, amargos, pero nutritivos. Las gaviotas se esconden de las tormentas en la cueva detrás de la cascada. Allí se pueden poner trampas. Durante las tormentas, las olas arrojan algas marinas a la orilla. Hay que recogerlas inmediatamente, antes de que se congelen. Consejos útiles, dijo Morozov. Kramarov era un farero experimentado. Es una pena que no pudiera salvarse, añadió Krutov. Pero nos ha salvado a nosotros, con su conocimiento. El 20 de diciembre comprobaron el consejo sobre los erizos de mar. Efectivamente, en las charcas de marea, encontraron pequeñas criaturas espinosas. Comerlos crudos. Krutov hizo una mueca. ¿Qué se le va a hacer?, respondió Morozov. Carne es carne. Los erizos de mar resultaron desagradables al gusto, pero saciantes. Esto les proporcionó una fuente adicional de proteínas. El 21 de diciembre, día del solsticio de invierno, la noche más larga del año. Hoy es un punto de inflexión, dijo Morozov. A partir de mañana, el día empezará a alargarse. ¿Cuánto?, preguntó Krutov. 1 segundo al día. Para febrero será notablemente más claro. Si llegamos a febrero. Llegaremos, dijo Morozov con seguridad. Tenemos un plan, tenemos conocimiento, tenemos voluntad. Y nos tenemos el uno al otro. Eso es lo principal. Esa noche celebraron una fiesta simbólica del solsticio. Encendieron una lámpara adicional y prepararon la mejor comida de sus reservas: gaviota asada con erizos de mar. Por haber superado la mitad del invierno, propuso Morozov el brindis. Por haber seguido siendo humanos, añadió Krutov. Por no haber abandonado nuestro puesto. Y porque lleguemos a la primavera. El 22 de diciembre trajo una inesperada recompensa. Una tormenta arrojó a la orilla una gran medusa, de unos 3 kilos de peso neto. ¿Las medusas son comestibles?, preguntó Krutov. En Asia las comen, respondió Morozov. Probaremos. La medusa resultó insípida, pero no dañina. Lo principal es que eran calorías, que tanto les faltaban. El 23 de diciembre, instalaron en la cueva donde hibernaban las gaviotas una trampa hecha con un cable de acero que encontraron en las pertenencias de Kramarov. La trampa funcionó la primera noche. Atraparon 2 grandes cormoranes. «Excelente idea con la trampa», dijo Krutov. «Funciona mientras dormimos». «Sí», asintió Morozov. «La caza pasiva ahorra fuerzas». 24 de diciembre, Nochebuena. Un rompehielos pasó cerca de la isla. Enviaron señales de socorro, pero el rompehielos no se detuvo. Era demasiado peligroso acercarse a la isla en la oscuridad. «Nos vieron», dijo Morozov, mirando con los prismáticos cómo se alejaba el barco. «Pero no pueden ayudar». «Quizás avisen por radio», supuso Krutov. «Puede ser, pero no servirá de mucho. Nadie se arriesgará a volar hasta aquí hasta la primavera». 25 de diciembre. Celebraron la Navidad con modestia, pero solemnidad. Encendieron todas las lámparas que tenían. Prepararon una cena festiva con los mejores trozos de carne.
Leyeron poemas navideños encontrados en los libros de la biblioteca. «Feliz Navidad», dijo Morozov. «Feliz Navidad», respondió Krutov. «Y que Dios nos permita vivir hasta la siguiente». «Viviremos», dijo Morozov con firmeza. «Somos un equipo, ¿no?» «Un equipo», confirmó Krutov. Fuera, aullaba el viento del sur, pero en el faro ardía la luz. 2 hombres continuaban su solitario servicio de guardia, salvando a los barcos del desastre en los laberintos de piedra del mar. El mar blanco los mantenía cautivos en su helado abrazo, pero su espíritu permanecía indómito. Eran los fareros. Y mientras vivieran, la luz no se apagaría. A medianoche salieron al exterior y miraron las estrellas. La aurora boreal danzaba en el cielo con cintas verdes y rojas, un espectáculo pirotécnico natural en honor al Año Nuevo. «¡Qué belleza!», susurró Krutov. «Como si fuera solo para nosotros», respondió Morozov. Estaban de pie en la orilla nevada de la isla, 2 hombres en medio del desierto helado, recibiendo el año 1988. «Feliz Año Nuevo, Víctor Semyonovich», dijo Krutov. «Feliz Año Nuevo, Denis», respondió Morozov. Brindaron con tazas de alcohol diluido y bebieron por su supervivencia. «¿Qué has pedido?», preguntó Krutov. «Que nos encuentren», respondió Morozov. «¿Y tú?». «Lo mismo». En la mañana del 1 de enero de 1988, se despertaron con dolor de cabeza por el alcohol de la noche anterior, pero de buen humor. «Año nuevo, nuevas esperanzas», dijo Morozov en el desayuno. «Y nuevos desafíos», añadió Krutov, mirando por la ventana la ventisca que comenzaba. En efecto, enero les trajo pruebas para las que no estaban preparados. Las heladas se intensificaron hasta los 40 grados bajo cero. El viento se hizo tan fuerte que salir del faro se volvió peligroso. «Llevamos 3 días encerrados», dijo Krutov el 5 de enero, «y la comida se está acabando». «No hay nada que podamos hacer», respondió Morozov. «Con este tiempo, ni siquiera los pájaros vuelan». Pero lo más terrible no era la falta de comida, sino la presión del espacio confinado. 4 meses en la misma habitación estaban empezando a afectar su psique. «Tengo pesadillas», confesó Krutov. «Sueños con la muerte cada noche». «Yo sueño que estoy en casa», respondió Morozov. «Me despierto y no sé dónde estoy». La noche polar intensificaba la depresión. La falta de luz solar, la oscuridad constante, la monotonía. Todo esto estaba destruyendo lentamente su voluntad de vivir. El 8 de enero, la ventisca amainó y pudieron salir a cazar. Pero la pesca fue escasa. Un pequeño pez en todo el día. «El pescado se ha ido a las profundidades», explicó Morozov. «En las fuertes heladas es menos activo». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Krutov. «Buscar otras fuentes de alimento». Ese día probaron por primera vez las algas marinas crudas. El sabor era asqueroso, pero al menos algo en el estómago. «Sabe a hierba», hizo una mueca Krutov. «Pero tiene vitaminas», le consoló Morozov. El 10 de enero se les acabaron las últimas reservas de carne de foca. Ahora dependían por completo de la caza y la pesca diarias. «Si no pescamos nada hoy, nos iremos a la cama con hambre», dijo Morozov por la mañana. «Pescaremos», respondió Krutov con seguridad. «Tenemos que pescar». El día transcurrió en una caza tensa, pero no hubo resultados, ni peces, ni aves, ni focas. Por la noche estaban sentados junto a la estufa royendo algas secas. «El primer día de verdadera hambre», dijo Morozov. «Pero no el último», añadió Krutov. «Mañana seguro que pescamos algo». El 11 de enero, la suerte les sonrió. En las trampas encontraron 2 gaviotas grandes. «¡Carne!», se alegró Krutov. «Por fin comida de verdad».
Asaron las aves al fuego y se las comieron con tanto apetito como si fuera la comida más deliciosa del mundo. Después del hambre, cualquier alimento parece un manjar, observó Morozov. El 15 de enero, tras 4 meses y medio de aislamiento, ocurrió un suceso que casi les cuesta la vida. Durante la guardia nocturna en el faro, Krutov se quedó dormido. La lámpara de aceite seguía ardiendo, pero nadie vigilaba los barcos que pasaban. A las 3 de la noche, un carguero pasó cerca de la isla. En la niebla y la oscuridad, el capitán no se percató de que la señal del faro no funcionaba correctamente. Nadie corregía la dirección de la luz. El carguero se dirigió directamente hacia los arrecifes submarinos. Morozov se despertó con el sonido de la bocina del barco. La embarcación enviaba señales de socorro al darse cuenta de que había encallado. «¡Krutov!», gritó, saliendo corriendo de la habitación. «¡Un barco en los arrecifes!». Salieron corriendo y vieron una escena terrible. Un gran barco estaba sentado sobre las rocas, inclinado a estribor. Humo salía de las bodegas. «¡Fuego!», gritó Krutov. «El barco está en llamas». Había gente corriendo de un lado a otro en la cubierta del carguero. Bajaban las lanchas y gritaban, enviaban señales de socorro. «Es culpa nuestra», dijo Morozov. «No vigilamos el faro. ¿Qué hacemos?». «Ayudar. Se están hundiendo». «¿Pero cómo ayudar?». No tenían bote, ni medios de comunicación con otros barcos. Solo podían observar la catástrofe. Al amanecer, el buque de pasajeros se había hundido. No todos se salvaron. Varias lanchas alcanzaron la costa, pero con menos gente de la que formaba la tripulación del barco. «¿Cuántos murieron?», preguntó Krutov. «No lo sé», respondió Morozov sombríamente. «Pero lo tenemos en nuestra conciencia». La culpa por la muerte de personas pesaba como una losa sobre sus almas. Eran los fareros. Su deber era salvar barcos, no hundirlos. «Nunca más nos dormiremos en el turno», juró Krutov. «Nunca», asintió Morozov. Los marineros que se salvaron desembarcaron en un islote cercano, a 2 kilómetros del faro. Morozov los veía con los binoculares. Unos 10 hombres. Encendían fogatas, construían un refugio. «Tenemos que ayudarlos», dijo. «¿Cómo?», preguntó Krutov. «Si nosotros mismos apenas sobrevivimos, enviaremos señales a otros barcos. Informaremos sobre los náufragos». Ese día instalaron luces de señalización adicionales, dirigidas hacia el islote con los supervivientes. Si pasaba un barco, vería que allí necesitaban ayuda. El 20 de enero sus esfuerzos dieron resultado. Pasó un rompehielos, vio las señales y recogió a los náufragos. «Los hemos salvado», dijo Morozov, observando la operación de rescate con los binoculares. «Al menos hemos expiado parcialmente la culpa», añadió Krutov. Pero el peso de la responsabilidad permaneció. Cada noche hacían guardia en el faro con el doble de atención, temiendo que la tragedia se repitiera. El 25 de enero, la temperatura cayó hasta un récord de -50 grados. Fue la helada más intensa de todo el invierno. «La estufa no da abasto», dijo Krutov, temblando incluso dentro de la caseta. «Hay que quemar más combustible», respondió Morozov. Pero quedaba muy poco combustible. Si aumentaban el consumo, solo les duraría hasta mediados de febrero. «¿Y después?», preguntó Krutov. «Después quemaremos los muebles, los libros, todo lo que arda. ¿Y cuando se queme todo? Entonces nos calentaremos con el calor de nuestros propios cuerpos». Las heladas duraron una semana. Dormían abrazados, bajo todas las mantas que pudieron encontrar. Dolía respirar, el aire quemaba los pulmones. El 1 de febrero las heladas finalmente amainaron hasta los -30 grados, lo que les pareció casi cálido. «Se puede salir a cazar», dijo Morozov. Pero la cacería trajo decepciones. Había aún menos animales y aves.
Muchos no sobrevivieron a las heladas de enero. La base alimenticia se reduce, constató Morozov. Pronto no habrá nada que cazar. El 5 de febrero, justo a los 5 meses de aislamiento, hicieron un balance desalentador. No quedaba nada de comida, vivían solo de lo que lograban cazar diariamente. El combustible les quedaba para una semana, y las fuerzas físicas estaban al límite por el hambre constante. La cosa está muy mal, reconoció Morozov. Peor, imposible, asintió Krutov. Pero todavía estamos vivos. Eso significa que hay una oportunidad. El 10 de febrero esa oportunidad se materializó de forma inesperada. Por la mañana escucharon un sonido que no oían desde hacía medio año. El rugido de un motor de avión. ¡Un avión!, gritó Krutov, saliendo corriendo. En el cielo sobre la isla daba vueltas un pequeño avión con esquíes. En el fuselaje se veían cruces rojas. Aviación médica. ¡Nos están buscando!, gritaba Morozov, agitando un trozo de tela brillante. El avión descendió y arrojó al suelo un paquete con una nota. Morozov lo recogió y leyó. Fareros, los vemos. El aterrizaje es imposible. Hay demasiada nieve. Les lanzamos comida y una radio. La evacuación será en 2 semanas, cuando mejore el tiempo. ¡Resistan! Desde el avión empezaron a caer cargas con paracaídas. Conservas, pan, medicinas, ropa de abrigo, una radio portátil. ¡El rescate!, gritaba Krutov, recogiendo los tesoros caídos del cielo. Estamos salvados. Todavía no salvados, le atajó Morozov. Pero hay una oportunidad. Había comida suficiente para un mes para 2 personas. La radio funcionaba a la perfección. Se pusieron en contacto inmediatamente con el equipo de búsqueda. ¿Cómo están?, preguntaba una voz por el éter. ¿Vivos?, respondió Morozov. A duras penas, pero resistimos. Bien hecho. Los evacuaremos el 25 de febrero. Se espera que mejore el tiempo. ¿Esperaremos?, respondió Morozov. Ya hemos aprendido a esperar. El 25 de febrero, exactamente según lo previsto, un rompehielos con helipuerto se acercó a la isla. El tiempo era ideal. Calma. Cielo despejado. El helicóptero aterrizó directamente sobre el hielo cerca de la costa de la isla. ¡Salgan!, gritó el piloto. ¡Rápido! Morozov y Krutov agarraron sus pocas pertenencias y corrieron hacia la aeronave. Después de 5 meses y 3 semanas de aislamiento, era su primer contacto con el mundo exterior. ¿Cómo están?, preguntaba el médico, examinándolos en la cabina del helicóptero. Vivos, respondió Morozov. Eso es lo principal. Son héroes, dijo el piloto. Casi medio año en una isla deshabitada. Solo somos fareros, objetó Krutov. Hacíamos nuestro trabajo. El helicóptero se elevó, alejándolos del faro azotado por las tormentas. Abajo quedaba la isla, donde habían pasado medio año de sus vidas, donde habían aprendido a sobrevivir, donde casi mueren, donde se habían convertido en otras personas. ¿Volverán aquí?, preguntó el médico. No lo sé, respondió Morozov. Veremos. Pero en el fondo de su corazón sabía que sin duda volverían. Esta isla se había convertido en parte de sus vidas, de su alma, un lugar donde descubrieron fuerzas que no sabían que poseían. El Mar Blanco liberó a sus cautivos, pero el recuerdo del faro azotado por la tormenta quedó grabado para siempre en sus corazones. Epílogo. Morozov y Krutov volvieron al servicio en faros, pero ya en tierra firme. Su experiencia de supervivencia se convirtió en leyenda entre los exploradores polares. Escribieron una guía de supervivencia extrema que salvó la vida a muchas personas que se encontraron en situaciones similares. Cada año, en el aniversario de su rescate, se reunían y recordaban aquellos 6 meses en los que se sintieron verdaderamente vivos.